buenos días a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra última charla del Business Week del 2023 organizado por PwC Interaméricas. En esta edición queremos ofrecer a las organizaciones una vista completa de su panorama total de riesgo para que puedan actuar con audacia y determinación. El día de hoy estaremos conversando sobre riesgos no financieros y riesgos fuera del radar. Y para este tema tenemos acá a nuestro socio de advisory y líder de riesgo de PwC Interaméricas, el señor Bismarck Rodríguez, que estará desarrollando todo este tema súper interesante. Les informamos que durante todo el evento estará abierto el chat para que puedan hacer sus preguntas, sus dudas, así que no duden en enviárnosla durante esta hora, ¿verdad?, que vamos a tener esta charla. Señor Bismarck, bienvenido. Le cedo la cámara y el micrófono, así que adelante. Muchas gracias, Jessica. Muy buenos días a todos. Tenemos una gran audiencia esta mañana. El punto que nos toca hoy para el cierre, como lo anticipó Jessica, es el que corresponde a riesgos no financieros, riesgos fuera del radar. Tema muy específico, muy especial en muchas organizaciones. Esta presentación está estructurada de la siguiente manera. Vamos a dar un poco de contexto al tema de riesgos no financieros. Después conversaremos un poco sobre la construcción de marcos de referencia para gestionarlos en las organizaciones. Y luego un poco trataremos de recorrer aspectos que están asociados a cómo se correlacionan y se integran esos riesgos dentro de la organización. Y finalmente la parte estratégica y de implementación, un poquito repasar cuáles son los aspectos relevantes, importantes, que pueda ser considerado un habilitador o un impulsor de este tipo de riesgos en la organización, que muchas organizaciones están acostumbrados a manejarlo de manera segregada. Y aquí lo que vamos a tratar es un poquito tratar de que lo veamos de manera más integrada. Y en último término, los invitaremos a que nos hagan preguntas y podamos tener algún intercambio de puntos de vista o opiniones, para lo cual ustedes tienen disponible un chat dentro de esta herramienta en la que pueden enviar sus preguntas y Jessica pues las estará viendo para que yo pueda leerlas y compartir el punto de vista con ustedes también, ¿no? Sin más, vamos al primer punto de nuestra agenda, que es el que está asociado al contexto general. Y aquí un poquito hace referencia a algunos estudios que ha hecho Basilea en el pasado, específicamente en el sector bancario. Hay una frase que ellos tienen en uno de sus diferentes papers que dice que al igual que como ocurre en los bancos comerciales, la gestión de riesgo de bancos centrales está más avanzada en los riesgos financieros que en los no financieros. Y esto es una realidad importante. En la mayoría de las organizaciones muchas veces se cuenta con mucha información financiera en relación, por ejemplo, con tasas de interés, tasas de cambio, valores de mercado, riesgo de crédito y otros riesgos como liquidez, por ejemplo, en las cuales abundan metodologías para poder cuantificar el impacto que esos riesgos tienen en el capital, en la organización y en general en los negocios y en el entorno en que se mueven las entidades de intermediación, ¿no? Y esto muchas veces es una situación que atrae mucho la atención hacia ese tipo de riesgos, obviamente porque son de manera obvia muy importantes, pero en los últimos años se ha venido trabajando mucho también en otro tipo de riesgos que, aunque no tienen esa facilidad muchas veces de cuantificar sus impactos y sus efectos, hay maneras de hacerlo. Y también, por otra parte, son riesgos que cuando se materializan, pues exponen a las organizaciones a varios otros tipos de riesgos. Entonces, tienen un impacto de propagación importante y esto hace que, aunque no tengan esa sofisticación y esa elegancia, que vamos a llamarlo así de esa manera, que tienen los riesgos financieros, pues resulta que son muy importantes de tomar en cuenta también. ¿Y por qué? Fíjense que
por ejemplo, muchos de las multas, sanciones y litigios que existen en muchas organizaciones financieras vienen de riesgos no financieros. Vienen por el incumplimiento de una normativa, vienen por un riesgo operacional, por un tema de fraude, por un aspecto de ciberseguridad, por múltiples otros motivos que no necesariamente corresponden a un riesgo financiero. Y esto lo han entendido así muchos reguladores. Hace unos 5 años, 6 años, la Autoridad de Servicios Financieros de Reino Unido, por ejemplo, a raíz de los ataques, ciberataques, de aquellos que se denominaron WannaCry, empezaron a empujar 2 cosas importantísimas en materia de riesgo. Uno, el que tiene que ver obviamente con el tema de ciberseguridad. Y 2, lo que tenían que ver con la resiliencia de las organizaciones, o sea, todo cómo yo respondo y me sobrepongo de ese tipo de disrupciones. Y obviamente eso implicaba trabajar mucho más el aspecto de riesgo no financiero, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, los reguladores, los consejos, juntas directivas, los ejecutivos de las organizaciones financieras están claros que para evitar eventos de riesgo sistémico, muchas veces un aspecto estratégico, reputacional o de ciberseguridad o tecnología o de fraude es un elemento que puede ser una ola que cause un tsunami en la organización e incluso en el entorno en el sistema financiero en el que se desenvuelve la organización. Entonces, este es otro motivo más para pensar que en las organizaciones el aspecto que está asociado a estos riesgos que no son financieros se puedan evaluar, tratar, gestionar de una manera integrada, porque entre ellos existe mucha correlación y entre ellos, al aparecer uno de ellos e impactar de manera significativa, generalmente arrastra otro riesgo más. Entonces, eso es un elemento importante por lo cual estamos hablando de este tema hoy. El otro punto, asociado también a los por qué se está hablando tanto de riesgo no financiero en los últimos años, es que los reguladores también y muchas partes interesadas se han dado cuenta de que desde el punto de vista de riesgo operacional en muchas organizaciones se está metiendo dentro de esa categoría de riesgo operacional muchos riesgos importantísimos que a lo mejor no están siendo evaluados, identificados y gestionados de manera más sistemática, más disciplinada. Y eso está abriendo brechas importantes para muchas organizaciones cuando se materializan riesgos que están asociados con ese tipo de categoría. Por ello, aquí creo que vale la pena preguntarse en las organizaciones donde ustedes están, qué tipo de acciones ustedes han venido tomando en cuenta a la hora de tener una visión integrada, más holística, de estos tipos de riesgo no financiero, cómo los están gestionando e incluso de qué herramientas, infraestructura tecnológica los está dotando, cómo están haciendo el reporte y si hay alguna manera o han encontrado alguna manera de mapear dentro de sus sistemas transaccionales y otros sistemas de reporte de gestión, cómo ellos han venido comportándose en los últimos tiempos. Entonces, eso es algo que en muchas organizaciones se está reflexionando mucho más e incluso en muchas organizaciones está generando que exista una transformación de la estructura organizacional de las áreas de riesgo y de otras áreas de la organización a raíz de estos tipos de riesgos que se puedan materializar. Por ello, cuando pensamos en cómo se configuran los riesgos no financieros, muchas veces tenemos como 3 niveles importantes de entrada al tema. Uno, claramente está asociado con las expectativas que puedan tener
reguladores o supervisores, también requerimientos que en esa materia leyes y regulaciones de sectores no necesariamente financieros puedan imponer. ¿Y esto qué implica? Esto implica del lado de la organización evaluar realmente si es suficiente lo que se hace para cumplir con una ley o con una normativa y si eso cubre también el apetito de riesgo de la organización. ¿Y eso por qué? Porque si un aspecto de requerimiento normativo que impacta riesgos no financieros, yo creo que tiene que verse también en dos perspectivas. Por un lado, el entender cómo esos riesgos no financieros forman parte del perfil de riesgo de la organización, porque eso define cómo la organización está gestionando de manera integrada los riesgos. Y eso también impacta en un aspecto importante que tiene que ver con la cultura de las organizaciones. En riesgo, en control, en estas materias, las cosas funcionan bien siempre y cuando desde el punto de vista cultural haya mucha más conciencia, mucha más estructuración para poder abordar estos temas de manera apropiada. Y el tercer elemento está asociado un poco también al tema del apetito y es el del capital, ¿no? En las organizaciones tienen un capital para operar, tienen un capital puesto al riesgo para que se hagan todas el despliegue de la estrategia de los productos y servicios que tienen las organizaciones, pero los diferentes tipos de riesgo, en la medida que tú los puedas medir, te van a decir cómo ese capital está expuesto a esos riesgos, obviamente, y si ese capital es suficiente o no para el perfil de riesgo que tiene la organización. Por eso es que estas tres consideraciones son muy importantes. Las expectativas del supervisor, la comprensión del perfil de riesgo organizacional y los requisitos de capital, porque de alguna manera nos demandan el apetito, la capacidad y la tolerancia de riesgo que hay que definir en las organizaciones, y también nos condiciona de qué manera quiero hacerle seguimiento a esos riesgos, de qué manera los voy a reportar y qué recursos los voy a dotar para que estos se gestionen de una manera que me ayuden en la medida de lo posible a anticipar resultados adversos, que es lo que básicamente uno busca cuando está gestionando riesgo en cualquier organización, ¿no? En ese sentido, pensaría que hay al menos algunos cuestionamientos que hacerse como punto de entrada, ¿no? Y ya lo anticipaba de alguna manera en el slide anterior, el tema de cultura organizacional es muy importante. Pero por otra parte, hay un elemento que en muchas organizaciones también se está un poco reflexionando sobre el mismo, que es el aspecto de gobierno del riesgo, ¿no? Las estructuras de riesgo, el alcance de la función. Un cuestionamiento que siempre le hacen a uno a nivel de consejo o junta directiva es si lo que las organizaciones tienen establecido como funciones de riesgo es suficiente para el cumplimiento normativo y para estar bien con el regulador, o es suficiente para acompañar a la organización en el despliegue de la estrategia. Y estos son cuestionamientos bastante razonables por parte de los miembros de los consejos de directores de muchas organizaciones, porque claramente las áreas de riesgo son áreas estratégicas en la organización, no es un área de mero cumplimiento, no es una mera área de segunda línea de defensa nada más, ¿no? Teóricamente lo es, pero es mucho más que eso en la práctica en muchos casos. Por otra parte, un aspecto importante en la definición y en la gestión de riesgo en una organización siempre va a ser establecer un apropiado marco de gestión de riesgo. No basta con tener claridad de cuáles son los aspectos legales o normativos que hay que cumplir, sobre los cuales hay que reportar y sobre los cuales hay que responder, sino establecer cuál es ese marco que es el que define cómo tú vas a abordar el tema en la organización, cómo tú concibes la gestión de riesgo en la organización, cómo tú la vives y cómo tú distribuyes roles, responsabilidades y pides también rendición de cuentas sobre la misma. Entonces, ese es otro aspecto importante y que se condiciona muchísimo
al final de cuentas, por el perfil de riesgo que tiene la organización, sobre todo por los aspectos externos en el entorno en el cual se desenvuelve y por aquellos aspectos que están asociados a su perfil o su portafolio de productos y servicios, que también incluyen riesgos importantes para la organización. El punto aquí es que cualquier marco de gestión de riesgo debe ser suficientemente bueno para que nos dé idea de entrada de cuáles son aquellas decisiones que hay que tomar cuando se presentan situaciones. Esto es lo bonito del riesgo. Y es que igual que, por ejemplo, en el fútbol americano hay una cantidad de jugadas. Pensemos que esas jugadas son los escenarios de riesgo. Y para cada escenario de riesgo hay un libro de jugadas, lo que llaman playbook. Entonces, gestionar riesgo de esta manera es muy diferente a tener una matriz estática, un inventario de riesgos estáticos que realmente no dicen mucho. Son una muy buena librería, pero no son una herramienta importante de gestión y de toma de decisiones en materia de riesgo. Esto está evolucionando de manera muy fuerte, sobre todo en los procesos de transformación que muchas organizaciones hoy día llevan adelante, ¿no? Y el último elemento es el que está asociado como ese marco articula la función, la visión y las experiencias de múltiples partes interesadas dentro de la organización. Así como otras funciones que hay en las organizaciones, la gestión de riesgo es una gestión, es una función corporativa. Está distribuida en toda la organización, desde arriba hasta abajo y de abajo arriba nuevamente, ¿no? Entonces, estos tres puntos de reflexión de entrada nos ayudan un poquito a pensar, entonces, hasta dónde yo debo llegar a la hora de considerar los riesgos no financieros dentro de la organización. Al respecto, vamos entonces un poquito a hablar sobre ese tema, ¿no? ¿Cómo debo pensar o qué debo pensar para construir un marco de referencia de gestión de riesgos no financieros? En primer lugar, yo creo que es importante tener claro, primero, cuál sería la taxonomía de riesgos que puede haber en la organización, ¿no? Esta taxonomía típicamente se puede partir en muchas formas, pero para fines académicos y prácticos en esta presentación yo lo dividí en dos, ¿no? Riesgos financieros y riesgos no financieros. Y en los riesgos no financieros, en los riesgos financieros, ustedes ven claridad, ¿no? Ahí está muy limitado, está muy claro qué son los riesgos de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de tasa, el riesgo de liquidez. Típicamente son representantes claros del riesgo financiero. Pero el riesgo no financiero es una categoría mayor de riesgo que ha venido evolucionando y de manera muy dinámica en los últimos años. Y ahí estamos viendo que hay una multiplicidad de términos que se incluyen allí. Los aspectos propios de riesgo operacional por excelencia son riesgos no financieros. Y dentro de esos riesgos operacionales antes se solían incluir a otras categorías que hoy día se están empezando a ver de manera separada porque tienen una dinámica tan particular, como por ejemplo el cumplimiento, el riesgo de conducta, los riesgos tecnológicos, que incluso los riesgos tecnológicos los estamos viendo hoy día separados de los riesgos cibernéticos. Los riesgos de terceros, los riesgos climáticos y sociales, todo lo que es ESG, el riesgo estratégico propiamente, los riesgos sistémicos y reputacionales, son riesgos que ocupan mucho tiempo, ¿no? Y que ocupan ahora, tienen su dinámica y cada uno se termina convirtiendo en un monstruito dentro de sus organizaciones, ¿no? Pero por otra parte, hay un riesgo importante no financiero también, que es el mismo riesgo de los modelos de riesgo. Y eso es algo que se ha agregado en los últimos tiempos, ¿no? Y eso desde el punto de vista de lo que es práctica de gestión de riesgo, como por ejemplo la de Basilea, nos lleva a pensar cómo todos estos riesgos impactan en los requisitos de capital, en los cálculos de capital regulatorio, nos condicionan escenarios de riesgo para evaluar el estrés de esos riesgos en algún momento. Y hoy día, por ejemplo, estamos viendo pruebas, escenarios de estrés de VAR, por ejemplo, de riesgo cibernético o VAR de riesgo climático. Entonces, estamos en un momento donde la gestión de riesgo está dinámicamente transformándose
porque el mercado está exigiendo información que no necesariamente es información financiera, pero necesita que se reporte de alguna manera como riesgos que se pueden cuantificar, y esos riesgos típicamente no son riesgos que en la mayoría de las organizaciones se han venido cuantificando de alguna manera. El hecho que un riesgo sea financiero o no financiero puede ser, no condiciona que pueda ser cuantificable o no. Entonces, los riesgos no financieros también pueden ser cuantificables, aunque no sean de una categoría de riesgo financiero, pero obviamente que se pueden cuantificar. Y el otro aspecto importante es el que está asociado al reporting, cómo se divulgan en lo interno con las partes interesadas sobre este tipo de riesgo en la organización, y de qué manera eso puede ser contrastado con metodologías, con reportes, con información y datos fidedignos que tenga la organización. Entonces, esto está cambiando mucho, esto está impactando en cómo las organizaciones planifican su capital, cómo las organizaciones planifican planean responder a la incertidumbre. Y aquí quizá es importante recordarnos que hace unos 3 años con la pandemia, pues muchas organizaciones aprendieron mucho más de esto que lo que habían hecho por muchos años, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy importante a considerar. Al respecto, entonces, hay algunos componentes y metas importantes en esto. A la hora de buscar un modelo objetivo de gestión del riesgo no financiero, quizás entonces hay que pensar en algunos temas, ¿no? Cómo los riesgos no financieros se vinculan con el apetito de riesgo por una parte, y cómo ese apetito de riesgo es transmitido a las partes interesadas de la organización, ¿no? Tanto en lo interno como en lo externo, ¿no? El otro aspecto importante es el que está asociado a la articulación y la comunicación de estos riesgos no financieros, y de poder entonces cuantificar los impactos y beneficios que puede tener el gestionar apropiadamente estos riesgos desde el punto de vista de cultura y conducta. Y estos dos últimos conceptos son muy importantes. ¿Por qué? Porque para los reguladores, para agencias de rating, para contrapartes internacionales, para corresponsales, el tema de cultura y conducta es un aspecto sumamente relevante. Y esto nos lleva a los siguientes puntos, por ejemplo. Entonces, es pertinente en cualquier marco de referencia que se trate de construir en una organización, o cualquier reestructuración o transformación de su estructura y de su gestión de la función de riesgo en su organización. Hay que construir cosas que te sirvan para responder a estos requerimientos externos y obviamente también los requerimientos internos. Por lo tanto, cuantificar los riesgos no financieros que son más relevantes desde el punto de vista de los apetitos de riesgo nos ayudan a definir mejor los límites, los umbrales y cualquier drive o activador que está asociado a estos riesgos financieros. Y es que en muchas organizaciones se trabaja también al revés. Por ejemplo, se definen límites operacionales sin conocer o cuantificar el apetito de riesgo. Y la gente piensa que tiene muchas veces, o muchas organizaciones piensan que tienen un apetito de riesgo definido porque tiene una declaración, pero no hay ningún análisis cuantificable, o un análisis, una simulación, un análisis de escenario detrás que te ayude a definir realmente cuál es tu apetito y cómo impacta ese apetito en la capacidad de riesgo que defines a partir del capital que tienes puesto en la organización. El otro aspecto importante es el que tiene que ver con lo que es el gobierno, o sea, los roles y responsabilidades, lo que es fortalecer la comunicación o la reportería de arriba abajo y viceversa, y extender el concepto de riesgo no financiero en las diferentes estructuras o infraestructuras de políticas, procesos y controles que existen en la organización. ¿Y por qué él menciona esto último? Porque un aspecto importante que genera el tener una buena práctica de riesgos no financieros es que los riesgos no financieros impactan, si los gestionas bien, si los estructuras
estructura bien, si lo correlaciona e integra, impactan de manera positiva en la robustez del modelo de líneas de defensa para control interno de su organización. Entonces, las organizaciones que tienen mejores controles internos, más robustos y eficientes, también tienen una gestión de riesgos no financieros más eficiente, más clara, más integrada, más articulada. Y esto no quiere significar que yo debo tener 10.000 riesgos no financieros identificados. Eso lo que significa es que tengo que tener claro cuáles son aquellos riesgos relevantes, claves en la organización, sobre los cuales entonces trabajar esto. Y también me lleva a pensar cómo reportarlo, ¿no? Ahora bien, esto obviamente hay que verlo de la perspectiva de reporte de dos enfoques, ¿no? Un enfoque más cuantitativo y un enfoque cualitativo. Ahora bien, en esas perspectivas de enfoque, lo que muchas organizaciones terminan haciendo es que a partir del apetito de riesgo, que aquí en un circulito a la izquierda dejo el 1, ustedes ven identificado como MAR, es el marco de apetito de riesgo. Ese marco de apetito de riesgo obviamente configura cómo tu sistema de evaluación de riesgo en tu organización va a estar establecido y cómo los procesos, los riesgos y los controles responden o se dinamizan en función de ese apetito, ¿no? El otro aspecto que muchas organizaciones siguen después de que pueden correlacionar apetito, procesos, riesgos y controles es el de cuantificar los riesgos, tener un score y poder entonces identificar áreas en las que necesita trabajar. En muchas organizaciones, por ejemplo, se está trabajando el concepto de costeos de riesgos y controles. Y eso es muy interesante mencionarlo. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones también dedican mucho tiempo a veces a gestionar el riesgo en controles que exceden el riesgo que la organización puede estar expuesta para determinado tema. Entonces, el poder racionalizar el control interno que se define para mitigar, reducir, evitar un riesgo que se ha identificado, es un aspecto que es muy importante y que hace que la gestión de riesgos sea inteligente y no reactiva, ¿no? Y esto obviamente impacta en definir un modelo de gestión dentro de sus organizaciones que pueda incluir a todas estas áreas y a todas estas funciones de riesgo no financiero que hemos mencionado, que sería lo tercero que vemos acá, ¿no? En ese aspecto hay muchos desafíos en esto y es importante abordar el tema porque yo diría que abordarlo implica varias cosas. Uno, la posibilidad de interrelacionar muchos de estos riesgos y tener sinergias en cuanto a los recursos que tú asignas para gestionarlos. Por una parte. Dos, te obliga a buscar data para construir reportería que sirva para la toma de decisiones en la organización respecto a estos temas. Y en tercer término, te ayuda también a darle mayor seguridad a la organización a la hora de identificar amenazas a la estrategia y a las iniciativas estratégicas que tiene la organización. Por lo tanto, el poder vincular todos estos riesgos, interrelacionarlos y buscarle una inteligencia de riesgo a través del análisis de datos, a través de reportería inteligente y a través de procesos eficientes, pues se hace menester, ¿no? Un poco, ¿qué implicaría esto, ¿no? Desde el punto de vista de correlacionar e integrar diferentes riesgos, ¿no? Y es que la verdad que la librería de riesgo que ustedes pueden tener en sus organizaciones es muy grande, ¿no? Ahora bien, aquí yo pensaría que las organizaciones hoy día se están moviendo hacia dos temas. En cada una de estas categorías de riesgo, identificar cuáles son las subcategorías, cuáles son los drivers más importantes que mueven esos riesgos, por un lado, pero por otra parte, cuáles son las tipologías, los escenarios que se presentan para definir cómo los voy a medir, cómo los voy a reportar. La primera tentación que tiene una persona que trabaja en un área de riesgo es llevar todo esto
y compilarlo en una matriz con información sobre las características de cada uno de estos riesgos, los escenarios y cómo se están tratando cada uno de ellos de esta organización, y eso está bien. El punto es que eso no es suficiente hoy día. Con la dinámica con la que los negocios se están moviendo, con la introducción de tantas metodologías y herramientas que están haciendo que las cosas en las organizaciones se definan casi que en tiempo real, ¿no? Entonces, esto implica que las funciones de riesgo, las funciones de segunda línea de defensa respondan también con la misma del mismo dinamismo que las organizaciones en lo interno están demandando y que el mercado en lo externo también lo está haciendo. Por lo tanto, perfilar los riesgos y correlacionarlos a través de escenarios para saber específicamente cuál es la jugada que hay que hacer cuando se presentan los riesgos, pero más importantemente saber cómo yo puedo crear una reportería que me alerte, que me dé indicios de cómo esos riesgos se están comportando, que me ayude a pensar cómo se comportaría en el futuro con algún elemento de predictividad, son los aspectos que hoy estamos viendo como más necesarios. O sea que estamos tratando de movernos de un enfoque, vamos a llamarlo, analógico de los riesgos a un enfoque un poco más predictivo, ¿no? En ese sentido, pensemos un poquito en cuáles serían los impulsores clave para desplegar una estrategia como esta en sus organizaciones. Pensemos entonces cómo integrarlos. Quizás un punto de partida es establecer, visualizar cuál sería el modelo operativo meta, TOM en inglés, como ustedes ven allí, que la organización requeriría. ¿Y eso qué implica? Implica partir del modelo de negocio de la organización. En muchas de sus organizaciones, ese modelo de negocio está ahorita mismo sometido a diversas transformaciones, optimizaciones y mejora continua. El otro aspecto de entrada importante es el enfoque regulatorio. ¿Qué esperan los supervisores, las contrapartes, los mercados de lo que estamos haciendo en la organización para gestionar este tipo de riesgos? Y el otro punto importante son las eficiencias. O sea, esto no puede generar más trabajo en la organización, todo lo contrario, debería identificarse cuáles son las sinergias que existen en la organización para que esos riesgos de manera apropiada se gestionen, generen información importante entre ellos y nos permitan tomar decisiones de manera más consciente y oportuna, ¿no? Esto, obviamente, implicaría pensar en ese marco de referencia a construir en sus organizaciones en al menos 7 elementos, ¿no? Un aspecto importante a considerar y que forma parte esencial de todo esto es el gobierno, ¿no? El modelo de gobierno es importante. El otro aspecto importante es cómo estoy definiendo yo el apetito de riesgo, qué tan riguroso, disciplinado y metodológico soy para establecer ese apetito de riesgo en la organización. Por otro lado, es cómo yo estoy reportando riesgos. O sea, le estoy reportando riesgo para cumplir con lo que me dice un regulador o estoy reportando un riesgo para que la organización sepa hasta dónde se puede mover, hasta dónde se pueden hacer las cosas y pensar cómo podrían hacer las cosas mejor, obviamente. Y los otros elementos de ese marco son elementos que creo que se conocen bastante suficientemente en diferentes marcos de gestión de riesgo, como lo que es identificarlos, medir y seguir esos riesgos, y obviamente tener un modelo de supervisión y de control y el soporte tecnológico importante. Y muchas veces el soporte tecnológico importante tiene un componente de inteligencia. Entonces, esa inteligencia, ¿dónde la consigo? La consigo en la forma que hago diferentes las cosas y la consigo en el análisis de los datos, la consigo en la forma que preparo reportes, la consigo en la introducción de elementos predictivos que no están asociados a riesgos financieros, están asociados a riesgos no financieros, cómo estos riesgos se están comportando, cómo se están propagando, cómo se están correlacionando entre sí, cómo un riesgo de cibernético me genera un riesgo reputacional, cómo un riesgo de crédito me genera un riesgo social. Esos elementos hoy día están requiriendo que las organizaciones y las funciones de riesgo empiecen a buscar
puntos en común o de mapeo entre diferentes subcategorías de riesgo para ver cuando uno aparece qué tan probable es que otro riesgo pueda activarse, ¿no? Es por ello que desde este punto de vista, entonces, es importante pensar en cuáles serían las estrategias más importantes, más relevantes o de tendencia, mejor dicho, que los mercados están utilizando para gestionar este tipo de riesgo en las organizaciones, ¿no? O esta categoría de riesgo en las organizaciones. Y un aspecto que siempre se ha dicho, no es nuevo incluirlo, es el de siempre incorporar en el debate estratégico de la organización al riesgo, ¿no? Y en este caso los riesgos no financieros, y cómo eso ocurre simplemente en muchas brainstorming de iniciativas estratégicas. Lo que se identifica es lo que se puede hacer, ¿verdad? Pero también se identifica cuál serían los obstáculos, cuál sería el factor crítico de éxito, etcétera, etcétera, que te permita sopesar muy bien esa iniciativa estratégica que la organización tiene. El segundo elemento es el del repensar el modelo de 3 líneas de defensa, ¿no? Hace unos años atrás, en una conferencia de un regulador en la región, yo hacía una charla sobre el tema y mencionaba que de manera irónica quizás, que el modelo de 3 líneas de defensa en muchas organizaciones era el modelo de 2 líneas de defensa. ¿Y por qué lo decía? Porque en muchas organizaciones el tema de control interno le cae a la segunda y a la tercera línea muchas veces, porque las organizaciones no han sido capaces de dotar de mejor infraestructura, de mejores procesos y de tecnología para que los controles que se ejecutan en la primera línea de defensa ni siquiera se noten, pero que se cumplan. Y eso es un aspecto que es un factor crítico de éxito en ese repensar los modelos de 3 líneas de defensa, y que hoy día está muy impactado porque en muchas organizaciones donde hay digitalización, donde hay transformación tecnológica, donde se están haciendo muchas transformaciones, pues lo que se busca es justamente aliviar la carga de control de la primera línea, ¿no? A través de controles que se automaticen y que aseguren el resultado como debe salir. El tercer elemento importante en las estrategias de mejora de gestión de riesgos no financieros es el que está asociado al talento y a la cultura. Y es que en estos temas de riesgo, en los temas que vemos hoy día, no sobra la gente. Por ejemplo, en muchas organizaciones hay puestos de trabajo que no se consiguen ya porque el mercado está demandando posiciones diferentes hoy día. Por ejemplo, hoy día hay mucha más demanda de profesionales en cyber, por ejemplo, o hay mucha más demanda de profesionales en data analytics o en digital. Entonces, profesionales que antes estaban más fácil ubicables para una función, hoy día se hacen más complicados porque hay funciones que están absorbiendo esas capacidades. Entonces, el enfocarse a la gente, el enfocarse si tengo los recursos apropiados, si tengo las capacidades, las habilidades, el saber si la gente se siente también cómoda con el modelo de control que existe en la organización, el saber qué le importa, qué le preocupa, son aspectos importantes a la hora de definir el alcance de estos riesgos también. Y obviamente el cuarto aspecto es el que está asociado a el apalancamiento en la tecnología emergente, ¿no? Esos 4 elementos son 4 estrategias importantes que nos permitirían o permitirían a muchas organizaciones moverse en los diferentes estadios de madurez que este tipo de riesgo tiene a la hora de gestionarse. Y esos estadios de madurez están impactados por lo que los reguladores esperan, por lo que el entorno de negocio está imponiendo y te crea la necesidad de ir evolucionando. Porque si no le presto más atención a estos riesgos no financieros, voy a tener un problema de ineficiencia, no solamente en la gestión de los procesos y en la atención a clientes, sino también en la eficacia
o efectividad de los controles. Y eso es un problema también tan grave como lo anterior. El otro aspecto importante a considerar es el que está asociado a fortalecer la segunda línea de defensa a través de un programa de cultura de riesgo, cultura que ayude a asignar responsabilidades en las diferentes áreas de la organización. Y en los últimos dos, el que está asociado a una mayor vigilancia, cuestionamiento y seguimiento por parte de la junta directiva, consejo o alta dirección. Y por último, el poder tener la capacidad de someter todo esto a evaluación independiente por parte de los órganos de control o de auditoría interna de las organizaciones. Entonces, esos elementos configuran aspectos muy importantes que ayudan a identificar oportunidades de mejora y hacer que la robustez de la madurez de la gestión de estos riesgos pues vaya incrementándose cada día, ¿no? Y con esto, pues, llego al final de esta parte de esta exposición. Esperaría con ustedes, pues, si tienen algunas preguntas, con mucho gusto verlas para que podamos abrir esa discusión. Muchísimas gracias, señor Bismarck. Sí, por acá tenemos una pregunta que dice, dentro de la taxonomía, ¿se puede incluir riesgo de fraude en canales digitales? Tal cual, totalmente de acuerdo. Yo solamente puse unos ejemplos, pero eso es una de las que típicamente pueden estar allí. El tema de gestión de fraude y otros aspectos que están asociados a anticorrupción, anti-bribery, también pudieran, que se relacionen un poco al tema de fraude, pueden estar allí, ¿no? Perfecto, esa sería como la única pregunta que tenemos. No sé si alguna otra persona tiene alguna otra consulta que nos pueda enviar a través del chat. Y es que definitivamente, como usted mencionaba, los riesgos no financieros están requiriendo mucho más atención de lo que es la parte de administración, áreas de riesgo y juntas directivas, sin duda alguna. Creo que esa sería como la única pregunta que tenemos, señor Bismarck. Ah, sí, como no, y creo que la hizo mi amigo Gustavo Valderrama. Gracias, Gustavo, por cierto. Perfecto. No sé si quiere agregar algo más, señor Bismarck. No, decirles que vean este punto, este tema de manera proactiva dentro de sus organizaciones. También decirles que estamos a la orden para conversar con sus ejecutivos, con la junta directiva sobre este tema, un poco para ayudarlos a evangelizar. Sabemos que eso es muy importante para ustedes. Y también comentarles que tenemos algunas herramientas que nos ayudan a generar muy buena reportería de estos temas a través de indicadores que creo que pueden ser de valor para muchas de sus organizaciones. Señor Bismarck, por acá tenemos más consultas. Dice, qué bueno. con temas contractuales, ¿cómo cubrirse en salud en países donde no existen regulaciones? Bueno, es difícil que en un país no existan regulaciones, ¿no? Quizás, no sé, de repente hay algo muy específico en el medio de la pregunta que no estoy viendo, pero siempre yo creo que el apetito de riesgo, lo que la organización no quisiera que ocurriera, es lo que hay que cuidar más, ¿no? Entonces, si es una organización regional que a lo mejor hay un vacío de cómo hacer X o Y cosas en ese país, por la ausencia de una regulación, una normativa política, la política que se derive de cómo mejor aplico el criterio de apetito de riesgo en la organización, creo que es un aspecto a considerar importante, ¿no? Porque al final es mucho más conservador, entra dentro de lo que es ese apetito de riesgo de la organización para gestionar cualquier tema que esté relacionado a él y seguramente pues evitará sorpresas a la organización en ese aspecto, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos? Dice, ¿todos estos riesgos deben manejarse en la oficina de riesgos? Definitivamente, hoy día, ningún riesgo a ver, yo lo veo de esta manera, ningún riesgo es propiedad del área de riesgo. Las áreas de riesgo son facilitadores, lideran el cómo abordar estos temas, pero la responsabilidad primaria de riesgo está en los dueños de los procesos, los productos y los servicios.
Entonces, si te digo que orgánicamente deben estar en un área de riesgo, sí, claro que sí deben estar en el área de riesgo. Los riesgos no financieros, pueden haber algunas excepciones, por ejemplo, el tema de fraude o el tema de riesgo cibernético, hay mucha discusión sobre dónde debe estar, ¿no? Y nada está escrito en piedra al respecto. Pero es claro que para que los riesgos se gestionen bien en una organización, se necesita que los que ejecutan las operaciones pues estén muy conscientes de ello, estén muy entrenados, estén alertados y tengan las herramientas para poder gestionarlos apropiadamente. Claro. Muchas gracias. Tenemos otra consulta. Dice, ¿han tenido experiencia con temas de mitigación de uso de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, por ejemplo? Sí, bueno, en inteligencia artificial todo está por escribirse prácticamente, ¿no? No sé si vieron, estoy seguro que todos vieron el escándalo del fin de semana de OpenAI, con la salida de su CEO. Hoy día estamos hablando de la inteligencia artificial generativa y los que trabajamos en riesgo tenemos que estar muy claros de cómo eso impacta en la organización, cómo esos modelos de inteligencia artificial pueden convertirse en un problema, nos pueden generar un riesgo reputacional, nos pueden generar un riesgo de, por ejemplo, propiedad intelectual. O sea, los aspectos que esto tiene son muy diversos y es importante que las áreas de riesgo y control de las organizaciones se involucren un poco más en lo que está haciendo la organización en esta materia para saber y alertar y ayudar y prevenir cualquier cosa indeseada por la organización. Definitivamente el tema de control aquí no está resuelto. Lo que todavía está por brindar la inteligencia artificial no lo tenemos claro y es una materia que incluso genera preocupaciones desde el punto de vista de confianza en la clientela y en los mercados y también genera preocupaciones desde el punto de vista de cyber, por ejemplo. Entonces son elementos que hay que tener muy en cuenta. Claro, debe existir una integración de todas las áreas, ¿verdad? Con esos temas. También tenemos otra consulta. Pero sí es importante, y disculpa para terminar de cerrar esa pregunta, yo siempre recomiendo dentro de lo que es la visión de riesgo en organizaciones, tener un espacio para evaluar riesgos emergentes, o sea, sentarnos en algún momento, o sea, puede ser que tengamos una política, pero las políticas no resuelven nada si no las ejecutamos. Entonces, sentarnos como equipo a evaluar posibles riesgos emergentes siempre es bueno porque, a ver, yo soy un fiel creyente que la gestión de riesgos se gestiona en función de escenarios. Si yo gestiono riesgos por escenarios, yo tengo el libro de jugada. Entonces, me es más fácil reaccionar en un momento o saber qué hacer si tengo eso definido. Entonces, el poder tener un espacio, una práctica de identificación, de brainstorming sobre riesgos emergentes de la organización con el negocio, con partes interesadas, etcétera, es muy importante. Entonces, y esto ayuda a definir nuevos escenarios de riesgo y la manera de tratarlos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Dice, ¿cuáles serían las metodologías recomendables para la identificación de riesgos no financieros? Bueno, hay varias, ¿no? Claro que hay, a ver, dentro de los riesgos financieros, como ustedes vieron, hay diversas categorías, ¿no? Y en esas diversas categorías vemos riesgos cibernéticos, riesgos tecnológicos, vemos riesgo de fraude, riesgo de conducta, riesgo reputacional, riesgo estratégico, riesgos sociales, riesgos climáticos. Entonces, cada uno de esas categorías de riesgo trae consigo un abanico de metodologías que se pueden utilizar. El punto aquí importante es entender desde el punto de vista del perfil de riesgo de tu organización qué metodología se adapta mejor a lo que es la realidad de la organización y a ese perfil de riesgo y cómo tú entonces puedes hacer una implementación de esa metodología que se adapte a lo que se necesita gestionar en la organización. Entonces, me parece que siempre todo es adaptable, ¿no? Gracias, don Bismarck. Y tenemos también otra consulta que dice, ¿considera necesario la creación de unidades independientes para gestionar estos riesgos? Mira, en varios proyectos de transformación en los cuales yo he participado en bancos en la región,
cuando hemos hecho la evaluación de la estructura organizacional, cuando hemos revisado cargas de trabajo, cuando hemos visto el alcance de una o X función, si están o no están presentes, tratamos de separar la función de riesgo en esas dos categorías, en riesgos que son financieros y riesgos que no son financieros. Y ya después entonces jugar con lo que es más relevante dentro de lo que es el perfil de riesgo de esa organización. O sea, si es una organización, por ejemplo, que es full crédito consumo, muy probablemente el área de riesgo no financiero, pues de riesgo financiero esté muy definido, ¿verdad? Pero claramente hoy día estos riesgos no financieros vienen agarrando mucho espacio. Pero en alto nivel les puedo decir que cuando hacemos estas evaluaciones, siempre tratamos de hacer la segmentación de lo que corresponde a financiero y no financiero de manera tal de que sea un punto de partida a la hora de reordenar la estructura organizacional de una función de riesgo que no necesariamente en todos lados es igual. Siempre responde a las necesidades y particularidades de cada negocio, ¿no? Perfecto, don Bismarck. También, bueno, bajo esta línea dice, puede citar algunos indicadores relacionados a riesgo de relaciones laborales. Mira, hay tantos. Yo creo que pudiéramos hacer. Ayer tuvimos ayer tuvimos un webinar dentro de este programa de Business Week que estaba asociado a la fuerza de trabajo y a los riesgos. Entonces, yo creo que la mejor respuesta que podemos dar en esa pregunta es enviar el link de la presentación de ayer, que fue muy buena y que creo que yo haría poco honor a esa presentación con lo buena que fue, así que mejor enviaríamos el link a quien hace la pregunta, ¿no? Claro. Tenemos también otra consulta, dice, ¿cómo se puede tratar los riesgos de relaciones personales para evitarlos? Bueno, eso es un aspecto que tiene que ver con los temas éticos de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones ponen de éticos e integridad, ¿no? Las organizaciones ponen las reglas, ponen los valores y los principios, ponen los reglamentos y también ponen las sanciones. Entonces, aquí hay mucho componente humano en muchos casos. Hay aplicaciones que pueden recoger sentimientos, percepciones, conductas y comportamientos, pero hay una mezcla de todo, ¿no? O sea, creo que realmente esto se define de manera muy particular en cada organización. Claro, gracias, don Bismarck. Por acá dice, ¿existe algún listado o referencia de un marco donde se hace referencia a los distintos tipos de riesgos no financieros para tomarlo como referencia? Bueno, por ahí tenemos uno y lo ponemos a la disposición, así que estamos a la orden. También la Autoridad de Servicios Financieros de UK tiene algunos papers sobre esto y algunos requerimientos. Basilea también. Hay varios que se pueden encontrar en la web también. Perfecto. Y también tenemos otra consulta que dice, ¿cómo puede identificar que un riesgo es no financiero? Dice que si al final todos los riesgos tienen incidencia económica en mayor o menor grado. Es que una cosa no limita a la otra, ¿no? El que un riesgo tenga una incidencia económica no define ese riesgo como financiero o no financiero. Todos los riesgos tienen un impacto económico que puede ser tangible o intangible, o tiene un impacto cualitativo también. Entonces, eso no lo define como no financiero o como financiero. Los riesgos financieros están claramente identificados. Son riesgos de crédito, liquidez, mercado, tasas. Esos son por excelencia riesgos financieros y lo demás son riesgos no financieros. Gracias. Por acá nos están diciendo que quieren la presentación de riesgos de personas. Yo creo que se las dejan colgadas en la web, ¿no? Sí. Y nos están llegando más consultas. Dice, ¿es posible que a las áreas comerciales sean también identificadores de riesgos? Dado que la mayoría se enfoca en la venta. No entendí. ¿Me la puedes repetir?
Ok, es posible que a las áreas comerciales sean también identificadores de riesgos, dado que la mayoría se enfoca en la venta. No, las áreas comerciales deben ser por naturaleza un área que identifica riesgos, porque recuérdense que las áreas comerciales manejan riesgos, la intermediación es riesgo, en tesorería se gestiona riesgo, en seguro se gestiona riesgo. Entonces, claro que tienen que ser los principales interesados en conocer, en entender, en perfilar el riesgo de sus clientes, ¿no? Así que, bueno, yo creo que tuvimos bastantes preguntas, Jessica. Sí. Yo la verdad que yo pensé que no iba a ser tan sexy el tema para todas las preguntas que tuvimos. Le agradezco muchísimo a todos la participación que han tenido con esto. Y bueno, no sé, nos queda despedir, ¿no, Jessica? Totalmente, señor Bismarck. Más bien, muchísimas gracias por esta interesante charla. Realmente tuvimos muchísimas consultas y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a lo largo de esta semana en cada uno de los eventos de la Semana del Business Week organizado por PwC Interaméricas. Así que le doy un pequeño espacio, señor Bismarck, para que se pueda despedir del público. Sí, mira, tuvimos 308 personas registradas en este evento. Me parece todo un éxito. Así que simplemente darles las gracias y que estén pendientes de todos los programas que tenemos. El próximo año vamos a tener unos programas interesantísimos. Viene el Foro de Perspectivas en varios países, así que estén pendientes. Como dicen en la televisión, stay tuned. Muchísimas gracias, don Bismarck, y gracias a todos y los esperamos en nuestros próximos eventos virtuales que tendremos durante este año, ahora lo que queda del año y el siguiente año. Los videos de la semana del Business Week estarán en los próximos días en nuestro canal de YouTube de PwC Interaméricas y también los invitamos a seguir nuestras redes sociales para que estén informados de todos los eventos que vienen próximamente. Así que muchísimas gracias y que todos tengan un lindo día. Gracias. Chao, chao.